Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, con el tiempo que nos dio un respiro. Sí, y es importante sobre todo porque hay mucha gente sufriendo aún las consecuencias de lo que pasó ayer en buena parte del país. En un ratito tendremos justamente el resumen de lo principal, algunas cifras que son muy impactantes, pero vamos a empezar ahora por otro asunto. Empezamos por otro asunto que viene desde hace tiempo y ha tenido novedades en las últimas horas. El directorio de Antel resolvió pedir el reexamen de la denuncia sobre Antel Arena, cuya construcción se inició cuando la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, era la titular del ente. El pedido de reconsideración de la denuncia ocurrió luego de que el presidente Luis Lacalle Pou expresara a la actual presidenta de Antel, Anabela Zurbu, que debía agotar todas las oportunidades ante el sistema judicial. Y el fiscal de la causa, Alejandro Machado, o sea, de la causa que fue archivada inicialmente, considera que el pedido de Lacalle Pou es un reconocimiento al trabajo de investigación del equipo de Fiscalía porque demuestra que el cuestionamiento es político y no jurídico. El director de Antel en representación del Frente Amplio, además, criticó que el pedido de reexamen no se base en informes de asesoría letrada de Antel y aseguró que responde a cuestiones políticas. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Bajadita de la semana con titulares. Hasta el momento permanecen 4.722 personas desplazadas, 995 evacuadas y 3.727 autoevacuadas en todo el país tras los eventos meteorológicos de las últimas horas. Según la Usina de Percepción Ciudadana, la mitad de las personas está de acuerdo y muy de acuerdo con que las acusaciones contra Yamandu Orsi pueden ser parte de una operación política para perjudicarlo. Uruguay sigue siendo el país con las naftas más caras de la región, superando a México y Chile, según un informe de la consultora SEC Ingeniería. La directora Frente Amplista de la JUTEP dijo que el organismo tiene atrasos en el tratamiento de denuncias y declaraciones juradas que datan del año 2020. Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una de las condiciones genéticas más comunes. 1 de cada 700 bebés nace con esta condición. Comenzó la Vuelta Ciclista del Uruguay y Roderick Asconegui, corredor del Club Ciclista Audax de Flores, ganó este jueves la primera etapa que unió Montevideo y Canelones. El director de la CIA de Estados Unidos fue recibido en la Casa Rosada por altos funcionarios del gobierno de Javier Milei para hablar de inteligencia y lucha contra el terrorismo. Estados Unidos presentó por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Aquí está TV Ciudad, nos pueden ver a través de la web del canal, tvciudad.uy, también a través de YouTube, donde las emisiones informativas y de buena parte de la programación están en vivo, y nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, y por su web, uniradio.edu.uy. Ahora es tiempo de presentar los móviles. Sí, Martín, y vamos a darle la bienvenida ya a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar del premio Fortalecidas Juntas 2024. ¿Dónde está, Julieta? A mis espaldas, Natalia, está el espacio Colabora, recientemente inaugurado por la Intendencia de Montevideo. Aquí se va a realizar esta entrega de 33 premios de juntas fortalecidas. Van a ir dirigidos a grupos de mujeres y disidencias que trabajan en territorio y que no cuentan con los fondos suficientes para desarrollar su tarea. Así que vamos a estar compartiendo esta entrega de premios en minutos nada más. Y con el puerto de fondo, Martín Duarte nos habla del conflicto de la pesca. Un adelanto, Martín. Así es, Natalia, porque acá en el puerto hay 54 barcos que detuvieron su actividad el pasado 20 de diciembre y no lo han retomado. En la jornada de hoy, la Cámara de Industriales Pesqueros emitió un comunicado en sus redes sociales arrobando al propio presidente de la República, señalando, lo estancado de las propuestas que ellos plantearon, las demandas para reactivar nuevamente el sector que está detenido, y parafraseando de alguna forma una de las frases de campaña, lo arrobaron diciendo ¿es ahora o no es? En unos minutos venimos con el detalle de la situación de la pesca. Otro asunto, Sharwin Silvera, que es director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales del Departamento de San José, hizo una evaluación de las afectaciones generadas por las últimas tormentas en ese departamento, que es uno de los más golpeados. Y además Néstor Santayana, director de INUMED, habló en general de lo que las tormentas terminaron causando en todo el territorio nacional. Esta célula de tormentas muy intensas que dejaron daño prácticamente en todos los departamentos que estuvieron bajo alerta de nivel rojo, según nos reportan desde los distintos SECOET y del Sistema Nacional de Emergencia. En los refugios hay más de 312 personas que están registradas, identificadas, que están
repartidas en 7 refugios. Además hay más de 1000 personas aproximadamente que han sido autoevacuados. Adelanto de móvil de Diego Martini, que está allí en la zona de Sayago, porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Diego, el adelanto, adelante. Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, hoy 21 de marzo, como cada año, una fecha establecida por la ONU, se concientiza sobre el Día Internacional del Síndrome de Down o Trisomía 21, como se lo conoce. Así que vamos a estar hablando con integrantes de la Asociación Down del Uruguay, que tuvo hace unos días su clásica 5K, que se celebra en el Prado y que fue un éxito, así que estaremos ampliando en unos minutos. Bien, vamos al desarrollo del tema de las últimas horas que nos tiene alertas y preocupadas, porque hasta el momento permanecen desplazadas 4.722 personas en todo el país debido a las últimas tormentas, de las cuales 995 permanecen evacuadas y 3.727 autoevacuadas, según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. La mayoría de las personas desplazadas se concentra en los departamentos de Florida, San José, Canelones y Colonia. Además, de acuerdo a lo informado por UTE, hubo un pico de 116.000 servicios afectados que se dio sobre las 3 de la madrugada, de los cuales se estableció o restableció más del 60%. Es decir, que todavía permanecen sin suministro 42.925 clientes y clientas de UTE. Según lo reportado por Policía Caminera, hay 29 cortes de ruta en todo el territorio nacional. En este contexto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, recorrieron zonas afectadas de Florida, se reunieron con el intendente de ese departamento, Guillermo López, y participaron de la sesión del Comité Departamental de Emergencias. El Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió suspender hasta mañana las clases en los centros públicos y privados en todos los subsistemas en la ciudad de Florida. Además, dato importante, la ANEP encomendó a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria a que atienda la situación de los niños y las niñas usuarias de comedores escolares. Y desde Inumet señalaron que la tormenta eléctrica que se desarrolló entre la noche del miércoles y la madrugada de hoy jueves dejó daños en la mayor parte de los departamentos que estuvieron en alerta roja. Un par de ejemplos. En Tacuarembó, las ráfagas de viento llegaron a ser de 137 kilómetros en la hora. Y en el centro del país, los acumulados de precipitaciones estuvieron cerca de los 150 milímetros. Se pudo apreciar esta célula de tormentas muy intensas que dejaron daño prácticamente en todos los departamentos que estuvieron bajo alerta de nivel rojo, según nos reportan desde los distintos SECOET y del Sistema Nacional de Emergencia, y que prácticamente esos daños estuvieron más asociados a fenómenos de viento, es decir, a corriente descendente, ráfagas que estaban asociadas a estas tormentas, y que el valor máximo registrado en nuestra estación, no descartamos que en alguna localidad pudo superar ese valor, fue en Tacuarembó de 137 kilómetros a la hora. Santayana mencionó que los registros máximos de precipitaciones estuvieron entre los 100 y los 150 milímetros y el impacto mayor fue en el centro del país, donde el río Santa Lucía superó sus niveles históricos. No prevemos precipitaciones durante los próximos 5 a 7 días y además a partir del domingo va a comenzar a subir la temperatura, por lo cual la evapotranspiración va a ser importante y eso va a colaborar en que el descenso sea un poco más marcado del nivel de estos ríos durante el transcurso de la semana de turismo. En las últimas horas, un tema muy comentado que se dio es que coexistieron dos alertas diferentes que generaron confusión en la población. Claro, porque por un lado, en la tarde de ayer el Poder Ejecutivo resolvió una situación de alerta nivel rojo para todo el país, pero al mismo tiempo Inumet emitió avisos meteorológicos de alerta roja solamente para algunas zonas. Nosotros comunicamos nuestras alertas meteorológicas, lo que tiene que ver con resolución a nivel de Poder Ejecutivo y demás, eso creo que ayer en conferencia de prensa lo aclaró el Sistema Nacional de Emergencia, que es el cual corresponde justamente este tipo de declaración. Nosotros volvemos a repetir, ayer en conferencia quedó claro qué zonas iban a estar bajo la condición de alerta naranja y qué zonas iban a estar bajo la condición de alerta rojo. Entiendo que tal vez lo que decía la resolución era que todo el Sistema Nacional de Emergencia, los 19 SECOET, estaban en una situación de alerta máxima entre las 18:30 y las 5 de la mañana, que no necesariamente tenía que ver
con la validez de la alerta roja. Santayana se refirió a la incertidumbre que generó en la población la alerta máxima nacional resuelta por el SINAE y su diferencia con las zonas marcadas por INUMED. En cuanto a protocolos y demás, el INUMED no tiene injerencia. El INUMED sí tiene la injerencia y su responsabilidad en la elaboración de pronósticos y alertas vinculados a la meteorología. Y en San José, otro departamento bastante comprometido, hay más de 300 personas alojadas en refugios y más de 1000 autoevacuadas. Y también hay viento sur, lo que impide que baje el nivel del agua y demora o enlentece el retorno de la gente a sus hogares. Desde este miércoles, la Intendencia SECOED y varias instituciones trasladaron a 312 personas a 7 refugios en el departamento de San José. Además, hay más de 1000 personas en casas de familiares, locales comerciales y tolderías en la ribera del río. Durante la jornada no hubo lluvias, pero hay fuertes vientos. Está complicando que el flujo de bajada del río sea más rápido. Eso está lenteciendo de alguna manera. Sí. Y bueno, eso de alguna manera la consecuencia que ha tenido que de los 10.92 que fue la máxima cuota que tuvimos, hoy estemos en 10.85 hasta ahora, desde mediodía hasta ahora, o sea que la disminución es muy lenta, o sea la bajada es muy lenta. Bueno, eso va a retardar todo el proceso de realojamiento y de retorno a los hogares de las familias, ¿no? La mayor parte de los afectados viven en viviendas precarias en el casco que rodea la capital departamental. Además de personas evacuadas y autoevacuadas, hay muchas familias que no quieren abandonar sus hogares y esto hace más compleja la situación porque hay que montar dispositivos especiales para garantizarles alimentación y atención sanitaria. Desde la Intendencia y SECOED buscan llevar a estas personas a refugios. Si nosotros llegamos a convencer y de alguna manera persuadir de que ellos van a estar en mejores condiciones y resguardados con nosotros, va a ir aumentando la cantidad de gente en el refugio, ¿no? Ahora cambiamos de tema para contarles que el investigador Eduardo Gudinas cuestionó al Ministerio de Ambiente y a OCE porque se opusieron a que la comunidad científica dé su opinión en el proceso abierto tras la presentación de un recurso administrativo contra la construcción de una planta potabilizadora de agua a orillas del Río de la Plata en San José, localidad de Arasatí. En vísperas del Día Mundial del Agua, Gudinas criticó el proyecto que implica construir una planta potabilizadora a orillas del Río de la Plata. Tiene muchos riesgos de ser salobre, de tener episodios de cianobacterias, del riesgo de la contaminación química que sobre todo viene de los vertidos del río Paraná y de la costa argentina. Tenemos todas esas dificultades. Hacer eso implica dos grandes huecos, dos grandes déficits, dos grandes problemas que no se solucionan. Por un lado, terminar con el deterioro de la cuenca del Santa Lucía y por el otro lado que el 40% de esa agua nueva que se va a inyectar se va a perder en las pérdidas, perforaciones, agujeros, etcétera, que tiene la red de OCE. Entonces es hacer una obra millonaria de la cual casi la mitad de esa agua se va a perder. Gudinas cuestionó especialmente la gestión del ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por su negativa a que participen personas con formación científica en el proceso administrativo abierto luego de que la organización Redes Amigos de la Tierra presentó un proyecto de revocación y anulación contra el proyecto Neptuno. Es como que un grupo de médicos alerta sobre una condición sanitaria, de una potencial enfermedad en la sociedad y el Ministerio de Salud Pública hace una acción judicial para que los médicos no hablen en público. Ahora retomamos la cuestión de la crisis en el sector pesquero. Reaparece Martín Duarte en la edición central de MBD Noticias. Adelante, Martín, vemos y escuchamos. Gracias, Martín. Contarles un poquito en qué está este conflicto de la pesca, que como decíamos hoy, tiene 54 buques, barcos de pesca de fondo que están parados aquí en el puerto. Allá por el 5 de febrero la Cámara de Industriales Pesqueros y la Cámara de Armadores emitía un comunicado haciendo referencia a, en definitiva, los altos costos fiscales que debían pagar para sostener el negocio durante todo el año. Esto llevó a que desde el 20 de diciembre la industria esté parada, afecte obviamente el trabajo de cientos y el ingreso de cientos de familias de los pesqueros. Y para que el televidente entienda
tanto la Cámara de Industriales y Pesqueros y de Armadores son los dueños de las plantas que procesan el pescado y también de los barcos. Y por otro lado está la necesidad de los trabajadores que se han manifestado y que señalan a estas dos cámaras que los tienen de alguna forma de rehén por no estar saliendo en estos momentos. Hoy estuvimos conversando justamente con el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros, Ricardo Piñeiro, que señalaba que si bien hubo instancias de negociación y de reuniones con la DINARA preferentemente, no hubo respuestas concretas y hasta el día de hoy, de hecho ellos esperaban para la semana pasada una comunicación, están en una incertidumbre del futuro. Por eso decidieron emitir este comunicado a través de redes sociales, arrobando al propio presidente de la República. Y una de las cosas que nos contaba Piñeiro en este tramo de nota que vamos a compartir es un escenario posible para destrabar el conflicto que no le sirve ni a los empresarios ni a los trabajadores, que es trabajar únicamente o que los barcos salgan únicamente en la zafra pesquera que se da entre mayo y septiembre, que es cuando hay mayor volumen de pesca y que haría más rentable el negocio. Esto nos decía. Hemos sido recibidos, nos han escuchado, todavía siguen analizando la situación, por ahora no hay ninguna respuesta concreta. Ellos dicen que estaban manejando distintas opciones, que tenían que hablar con el Ministerio de Economía y que bueno, quedaron que en esta semana se iba a tener alguna novedad. Se terminó la semana, no hubo ninguna respuesta y bueno, y decidimos hacer un comunicado para plantear a la población el estado, porque además hay muchas fuentes de trabajo que están en el seguro de paro y que de seguir así esto se van a perder muchas fuentes de trabajo. En este escenario nos quedaríamos con una pesca en nuestro país que funcionaría 6 meses. Y sí, básicamente. Que no le sirve a nadie porque obviamente los trabajadores, trabajar solo 6 meses al año no le va a servir, no le sirve al sector en general porque no puede conservar profesionales que se van a tener que dedicar a otras actividades y después no se sabe si van a volver, y tampoco va a haber continuidad en las plantas pesqueras para poder darle trabajo a toda la gente que trabaja allí. Esto sin duda que tendrá, y ya lo viene teniendo, afectaciones, por un lado, en torno a los productos que están disponibles. Se nos viene la próxima semana de turismo, que el consumo del pescado, por lo general, entre los uruguayos aumenta, y esto se va a ver visto o reflejado de alguna forma en la cantidad de variedad y también el impacto del precio. Pero hablando de estos 54 buques pesqueros que están aquí parados, Facundo Montaña, que es del Sindicato de Maquinistas, reflexionaba también acerca de, por un lado, el mantenimiento de esta flota que está parada desde el mes de diciembre y por otro lado en las situaciones que están estos barcos, en las situaciones que trabajan justamente los pesqueros, por las posibles consecuencias que pueda tener también la extensión de este conflicto. Prácticamente él lo definía con que los barcos, estos 54, la gran mayoría que están aquí en nuestro país, son prácticamente chatarra y óxido. Siendo sincero, son chatarra y óxido, porque nunca se le hizo mantenimiento, nunca se le hizo mantenimiento correctivo ni preventivo. Siempre estuvieron a darle, a sacar ganancia el máximo provecho posible, sin nunca hacer una inversión. Hasta la inversión es cuando se rompe, lo reparamos como se puede y así seguimos. Los barcos están en paupérrimas condiciones, tan claro. El órgano regulador es prefectura, pero también prefectura sabe que si se pone mano dura no sale ningún barco y quedan todas las familias sin trabajar, sin ingreso. Las y los trabajadores hacen referencia también a las condiciones en las que realizan sus tareas cuando los barcos de altura permanecen por 10 días en el mar. En un local de 2x3 duermen 4 personas, a veces 5 y hasta 6. Estamos en condiciones
primitivas, por decirlo así. Y la mayoría de todos estos barcos no tienen libro de máquinas, que es una reglamentación tener libro de máquinas. El libro de máquinas, por decirlo así, es todo lo que los motores conllevan, las presiones que tenemos, si pasó alguna avería, anotarla, si hicimos trabajo de combustible, anotar cuánto combustible se consumió, los cambios de aceite. Gracias Martín y equipo por este móvil y por los informes. Ahora de la zona portuaria nos vamos a la zona del Cordón. Reaparece Julieta Núñez Tomás para desarrollar su asunto de hoy. Así es, Martín, me encuentro en el espacio Colabora, ahora ya desde adentro en una sala repleta de mujeres, muchas de ellas integrantes de los grupos que ganaron hoy uno de los 33 premios de Fortalecidas Juntas, esta premiación que hace la Intendencia de Montevideo a grupos de mujeres y disidencias que trabajan en territorio y que intentan promover sus actividades más allá de no contar con el presupuesto suficiente. Ahí es donde entra la Intendencia de Montevideo y también la asesoría de la igualdad de género. Estamos con la directora de esta división, Solana Quesada. Muchas gracias, buenas tardes. Contame, ¿en qué se basa este premio? ¿Cuáles son las propuestas que se presentan? Bueno, este es un premio que nos permite llegar a muchas mujeres bien diversas, mujeres de los barrios, de grupos de mujeres locales, de ollas populares, de merenderos, mujeres artistas, circenses, zanqueras, y lo que hacen es presentar una idea que reciben una capacitación, esa idea se presenta como proyecto y lo que estamos premiando son esos proyectos, es un premio económico del entorno de los 80.000 pesos por grupo, que tienen un año para ejecutarlo y que básicamente es recursos que es una excusa para la participación, para el fortalecimiento individual y el fortalecimiento colectivo, para poder ayudar a otras mujeres a salir de sus casas, a acercarse a lo colectivo y a saber que, bueno, que la vida se mejora cuando estamos con otras. Y la verdad que es un proyecto de mucho enriquecimiento porque hay mucha diversidad de mujeres. Participaron de las capacitaciones 100 mujeres aproximadamente y la verdad que es la 7ª edición de este fondo y que es una herramienta muy poderosa y muy potente para el empoderamiento y la participación. Decía recién que la 7ª edición, ¿cuál es la evaluación que tienen el desarrollo en los últimos años? ¿Cómo ha impactado positivamente en los territorios este premio en particular? Y la verdad que es una experiencia muy buena porque se multiplica y es como un fondo semilla que con esta excusa se desarrollan muchas otras acciones. En el marco de Fortalecidas se han creado grupos que se dan a conocer y les permite realmente tener un potencial de desarrollo y consolidación muy importante y la evaluación es que es una herramienta muy potente y que hay que seguirla haciendo. Muchas gracias, Solana, por estos minutos. Y aquí hay lugar para el trabajo que vendrá más adelante, pero ahora es momento del festejo y está por arrancar a sonar la banda Mama Chola, que va a estar celebrando justamente esta 7ª edición del premio Fortalecidas Juntas de la Intendencia de Montevideo. Bueno, muchas gracias a Julieta y equipo. Vamos ahora al desarrollo de nuestro tema de portada. Sí. El directorio de Antel resolvió pedir el reexamen de la denuncia sobre el proceso de construcción del Antel Arena. Sí, y el director frente amplista del ente, Daniel La Rosa, dijo que ese pedido de reexamen no se basa en informes de jurídica del ente, lo cual lamentó, sino en motivaciones políticas. Esta mañana nos entregaron un informe fechado en el día de ayer del doctor Bordes, donde analizaba la situación y sugería reconsiderar el tema. Lo primero que me viene a la mente es, bueno, esto es un problema de Antel importantísimo porque sabemos hace 3 semanas que anda un informe de Bordes en el Poder Ejecutivo, sabemos hace 2 días de que se iba a reconsiderar el tema y la información interna de Antel aparece fechada ayer, 2 días antes de que venza el plazo para imponer la reconsideración. Hay un problema grave que deja muy mal parado a este directorio de Antel. ¿El directorio se basa solamente en este informe? Sí, solamente este informe. No hay un informe de la asesoría letrada de Antel. Y eso fue una de las cosas que le reclamé. Y lo otro es que no hay un escrito concreto que se vaya a presentar en la justicia. O sea, se aprueba reconsiderar, pero no hay... ¿Qué es lo que vamos a presentar en la justicia? No sabemos. Lo mismo pasó en la denuncia. Este es un modus operandi continuo. Obviamente tiene un componente político esto, se hubiera podido consultar al Poder Ejecutivo. Pero acá lo que pasó fue que esto es
una decisión netamente político-electoral. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, quien determinó en su momento el archivo de la primera denuncia y ya no tendrá que ver con la nueva denuncia presentada, dijo que él sigue totalmente convencido de su decisión. En relación a la solicitud de reexamen tras el pedido del presidente de la calle Pou a la titular de Antel, Machado dijo que es un reconocimiento al trabajo de investigación del equipo de Fiscalía. Claro, porque según declaró Azul FM y confirmó MBD Noticias, el hecho demuestra, dijo Machado, que el cuestionamiento es político y no jurídico. Y Carolina Cose dijo que el pedido de que se reexamine esta denuncia está vinculado a la campaña electoral. Sí, entrevistada por Canal 11 de 33, apuntó contra el gobierno por considerar que en lugar de atender los asuntos de la gestión, se ocupa de estas cosas. Esto empezó en campaña. Cuando yo hacía campaña para la Intendencia de Montevideo, un mes antes, el directorio de Antel se le ocurre hacer una pseudo auditoría, porque no era una auditoría de verdad, y con esa pseudo auditoría generaron una denuncia penal. Esto empezó en campaña por la Intendencia. Pasa todo el análisis en la Fiscalía, hace aproximadamente un mes, el fiscal, con un informe de 86 páginas, rebate uno a uno todos los puntos de la denuncia y archiva el caso. De vuelta en campaña, digamos, el presidente le indica ante él que haga el trámite de solicitar reconsideración. Yo creo que por lo menos podrían disimular un poco que estas cosas se les ocurren en campaña. Lo que me da, digamos, pena por el Uruguay es que estamos hablando de las cosas que precisa la gente. A mí nada me va a distraer. Yo me estoy ocupando de escuchar los problemas de trabajo, de vivienda, de seguridad, de salud. El presidente decide ocuparse de este tema, son elecciones. Bueno, recibimos hoy a Juani Dorrego de la Oficina de Percepción Ciudadana con uno de los temas que seguramente ha despertado más atención e interés en las últimas horas, y es esta denuncia contra el precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi por parte de una mujer prostituta que dice que él la golpeó hace cerca de 10 años. Esa denuncia está ya en Fiscalía. Habló Orsi sobre esto, se ha dicho mucho en las últimas horas de un lado y del otro. Además, primero fue una denuncia que apareció en las redes sociales a través de Romina Celeste Papazo. Bueno, se ha dicho muchísimo y todos nos preguntamos hasta dónde esto puede afectar la imagen de un precandidato en este momento. Bien, buenas noches Natalia, buenas noches también a quienes están siguiendo la transmisión. Justamente como bien lo marcás, es un tema que ha estado nutriendo la agenda, la discusión pública, sobre todo política, y desde la Oficina de Percepción Ciudadana entendíamos que, bueno, ameritaba una consulta a nuestro panel, y así lo hicimos esta última semana. La consulta fue enviada el día viernes 15 de marzo. Los datos son recogidos en algunas pocas horas, procesados este lunes 22, para tener hoy los datos que vamos a compartir a continuación. Así que la información que traemos es muy reciente, refiere a la opinión, la percepción de la ciudadanía. Ciudadanía, como ustedes saben, que integra este panel, mayor de 18 años, que está, digamos, también marcada de acuerdo a las proyecciones poblacionales del INE por sexo y edad, pero que abarcan todo el territorio nacional. Bien, y la pregunta se dirige a las personas que dicen votar a cualquiera de los partidos o únicamente a quienes dicen votar al Frente Amplio. No, esta encuesta está hecha a todas las personas, independientemente de sus preferencias políticas. Bien. Sí es cierto que alguna de las consultas, alguna de las preguntas, vamos a estar compartiendo particularidades que tienen las preferencias políticas de quien responde. Bien. Y es interesante poder analizarlo también desde allí. Comenzamos con, bueno, esta primera placa que recoge las respuestas al respecto de una consulta que va en el tono de, bueno, estamos al tanto de las acusaciones recientes contra el ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi. El 76%, es decir, 3 de cada 4 personas indicaron que sí, que conocen el tema. Algo que confirma esto que estamos diciendo, es un tema que ha estado en la agenda pública, es un tema
que ha tenido una cobertura mediática importante, no Sí. solamente en medios de prensa, sino también en redes sociales, como bien vos lo indicabas. Y bueno, 76% dice que están al tanto, apenas el 17% no estaba al tanto de lo sucedido. Bien, bueno. Pasamos entonces Pasamos a la siguiente, a la sí. siguiente placa que vamos a compartir con ustedes. Sí, las preguntas que nos hacemos todos. Exacto, es decir, al tratarse, estamos en campaña electoral de cara a lo que van a ser las elecciones internas del último domingo de junio. ¿Consideramos las y los uruguayos que este incidente, estas acusaciones pueden afectar la imagen de Yamandú Orsi como candidato a presidente? Así Bien. fue enfocada la pregunta. Lo primero que tenemos para decir es que el 47%, es decir, un porcentaje muy cercano a la mitad de quienes respondieron, indican que efectivamente creen que esto va a afectar negativamente y muy negativamente la imagen del precandidato. Por otra parte, el 44%, es decir, un porcentaje muy similar, Sí. cree que este incidente, este hecho, no va a afectar la Bien. imagen de Orsi como precandidato. Bien, ¿Verdad? se dividen las opiniones claramente. Sí, exacto. Se divide sobre todo entre quienes creen que no va a afectar la situación y aquellos que creen que lo va a afectar negativamente Bien, en este caso. bien. Pasemos entonces a la siguiente placa, que tenemos más información para compartir. Algo que viene atado de la consulta que recién les mostrábamos es, bueno, si este incidente afecta nuestra propia decisión, nuestra decisión personal en cuanto al voto, tanto de elecciones internas de junio como elecciones de octubre, elecciones presidenciales parlamentarias también. El 78%, es decir, casi 8 de cada 10 personas respondieron que no, que este incidente no afecta la construcción, su decisión sobre qué votar en junio y qué votar también en octubre. Es importante remarcar que aquí las preferencias políticas no explican esta opinión. Totalmente, es decir, sí. tanto aquellos que dicen haber votado al Frente Amplio en noviembre de 2019, como quienes dicen haber votado a la coalición multicolor en esa elección, ambos se muestran en rangos parecidos y parecen haber tomado una decisión al respecto que este incidente no resultaría afectando. ¿Verdad? Bien. Apenas un 12% dice que sí, que el incidente podría afectarles el voto. Mucho se ha dicho también, sobre todo de parte del equipo que acompaña a Orsi, de una operación política que podría haber detrás de esta denuncia. Bien, pasamos entonces a la cuarta placa que de alguna manera complementa y completa este informe que traemos para compartir. La pregunta que de alguna manera mostramos en este gráfico, o las respuestas que mostramos, es sobre la pregunta de, bueno, ¿este incidente podría ser parte de una operación política que busque perjudicar al precandidato? Y las respuestas están resumidas en este gráfico de barras apiladas, en donde tenemos, por un lado, un 31% que dice que sí, está muy de acuerdo en que esto puede ser parte de una operación política para perjudicar al ex intendente de Canelones. Sí. El 17% de la población está de acuerdo con que esto podría ser una operación política. Es decir, la mitad de la ciudadanía entiende que este incidente podría ser parte de una estrategia, de una operación política que busca dañar la imagen y por ende el resultado electoral de Yamandú Orsi como precandidato, primero por el Frente Amplio y un eventual candidato a la presidencia. También, ¿verdad? Bien. Por el contrario, tenemos que un 14% está en desacuerdo, cree que no se debe a una operación, y un 8% muy en desacuerdo al Y un respecto. 24% que no se pronuncia. Bueno, se mantienen un poco al margen o Bien. neutrales con respecto a si esto obedece a una operación política o no. Bueno, ¿verdad? muchas gracias, Juani. Este es el primer sondeo que estamos viendo públicamente sobre el tema, Sí. así que es importante tener en cuenta estos datos. Tal vez como resumen de este primer sondeo sobre un hecho que, como mencionamos al principio, ha marcado la agenda pública, es un tema que ha tenido mucha relevancia, mucha notoriedad entre las personas, donde
La mitad de las opiniones dicen que sí va a tener un impacto negativo sobre la imagen del precandidato, la otra gran parte cree que no va a tener impacto, en donde el 78%, es decir, la amplia mayoría no va a tener un voto afectado por esta situación y que por el contrario, casi la mitad de la ciudadanía entiende que este hecho se pudo haber tratado de una operación política. Bien, muchísimas gracias, Juan, y habrá que seguirlo como todos. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más datos para compartir con ustedes. Ya continúa Martín. Otro asunto. El director de la empresa de equipos consultores, Ignacio Soas Navar, analizó las internas de los 3 principales partidos de aquellos que tienen competencia rumbo al último domingo de junio de este año. En el caso del Partido Nacional destacó el liderazgo del precandidato presidencial Álvaro Delgado. En el caso del Frente Amplio habló de una situación de paridad entre Orsi y Cose. Y en el caso del Partido Colorado dijo que hay fragmentación. Hay 3 situaciones muy distintas. En el Partido Nacional hay una ventaja holgada de Álvaro Delgado, que creció respecto a noviembre. No se puede decir que a esta altura ninguna interna está cerrada, ni mucho menos, pero está claro que hay una diferencia importante de Delgado. En la interna del Frente Amplio hay una situación muy pareja con un liderazgo de Yamandu Orsi, pero una situación muy competitiva con Carolina Cose. ¿No influyó la denuncia? Nuestra última encuesta es previa, es del mes de febrero, así que eso lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Pero ya previamente encontramos una situación, digamos, muy competitiva. Y después en el Partido Colorado hay una situación de una enorme fragmentación con 7 candidatos en competencia, muy parejo entre todos ellos y diría todavía un desconocimiento importante de varios de los candidatos por parte del electorado colorado, así que es una interna sobre la cual hoy no se puede hacer ningún pronóstico. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Es tiempo otra vez de móvil. Ahora aparece Diego Martini, que ya adelantó más temprano el tema de hoy desde ese lugar. Adelante, Diego. Martín, Natalia, bueno, como decíamos, hoy 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down, una fecha que es clave para visibilizar, una fecha que fue establecida por la ONU y que tiene que ver además por lo que significa el síndrome de Down. Recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Las personas que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma extra en el par 21 y por eso se da esta situación. Y para hablar de esto estamos con Gabriel Álvarez, integrante de la Asociación Down del Uruguay. Gabriel, gracias por recibirnos. ¿Por qué es importante esta fecha de hoy para visibilizar? Es una ocasión de reflexionar, de pensar sobre la forma en la que consideramos a las personas con discapacidad y especialmente a las personas con síndrome de Down. El lugar que les damos en la sociedad, la forma en la que los habilitamos a participar activamente en todos los ámbitos de la vida social. Un lugar que ha cambiado, ¿no? Porque antes, de hecho, hasta la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down era mucho menor, ahora es mayor y están mucho más integradas, trabajan, tienen esas posibilidades. Es cierto, los avances en salud y además avances en salud que se han facilitado para su acceso, ¿verdad? Antiguamente tal vez no los operaban del corazón. Han habido avances en la cirugía del corazón, que es una patología que está muy asociada al síndrome de Down, y ahora ellos reciben la atención, son operados, y la expectativa de vida, si bien hay un envejecimiento precoz, alcanza los 56 años en el ámbito internacional. También es cierto que cada vez participan más en espacios comunes, como por ejemplo la educación en las aulas comunes. En las generaciones anteriores asistían más a la educación especial y ahora tenemos más niños asistiendo a las aulas comunes y eso es lo que queremos. ¿Qué pasa con el trabajo? Cada vez más también son las empresas que reciben, ¿se viene dando eso? Sí, hay mayor apertura. Sin embargo, todavía es muy insuficiente. Tan solo el 10% de las personas en edad de trabajar hoy tiene un trabajo. También ha cambiado la percepción en cuanto a las razones por las que no acceden al trabajo. Generaciones anteriores afirmaban esto como conclusiones de un estudio, ¿verdad? Que afirmaban que no, o que afirman que no ingresan al trabajo por razones de salud o por la condición de síndrome de Down. Y los familiares de las generaciones actuales tienden a afirmar que no lo hacen por falta de capacitación. Entonces la explicación ya no está en mí,
sino en el entorno, en la posibilidad de cumplir con los derechos educativos que deberían garantizarse. Gabriel, para cerrar cortito, se ha vuelto un clásico ya la carrera que viene organizando. El domingo no fue la excepción y de hecho crecieron, mejor dicho, las personas que se inscribieron. Se inscribieron, sí, exactamente. El año pasado fueron casi 4.500 y este año superamos las 5.100. Y esperamos seguir incrementando las inscripciones porque la 5K, que ya es un clásico, esta fue la 8ª edición, es la principal fuente de ingresos de la asociación y nos permite financiar las líneas de trabajo en el territorio para apoyar a las personas con síndrome de Down. Gracias, Gabriel. A las órdenes. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel, socio de tu negocio. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública confirmó hoy 4 nuevos casos de dengue autóctono y 6 importados, lo que hace un total de 124 casos confirmados, mientras otras 29 situaciones están a estudio. Atención con esto, porque el Instituto de Higiene de la Universidad de la República está trabajando en un método para esterilizar a los mosquitos. Esto por un lado. Y al mismo tiempo se advierte que las tareas de eliminación, que no es lo mismo que lo que mencioné antes, deben realizarse o se recomienda que prioritariamente se hagan en el entorno de los hogares. Tenemos plástico por todos lados que demora muchísimo en degradarse, cientos de años en algunos casos, y que son recipientes adecuados para contener agua y de esa manera poder dar vida al ciclo del mosquito. El mosquito hembra es un mosquito que pone los huevos en recipientes secos que vayan a tener contacto con el agua. O sea, no los pone en el agua directamente como otros géneros de mosquitos, sino que los pegan las paredes de los recipientes en un lugar que eventualmente pueda llenarse de agua, y vos tenés plástico por todos lados y tapitas de refresco que son recipientes diminutos de agua y sin embargo pueden contener larvas de mosquitos. Les contamos que esta madrugada un equipo de la Comisión de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública fumigará en la zona del Prado entre las 4:30 y las 7 de la mañana, en conjunto con la Intendencia de Montevideo. La fumigación será entre las calles y avenidas Joaquín Suárez, Fernando Otorgués, Pascual Ruiz Huidobro, Américo Vespucio, Guarda Oriental y Grito de Ascenso. Las autoridades sanitarias solicitan a las y los habitantes de las viviendas incluidas en el perímetro que recién repasamos que durante el horario de la fumigación mantengan abiertas las ventanas de sus casas. Esta acción se repetirá en la madrugada del sábado en el mismo horario, pero en las zonas comprendidas en el perímetro delimitado por Boulevard Artigas, Agraciada, Bullental, Adolfo Berro y Joaquín Suárez. Según las autoridades, se eligieron esas zonas dado que se detectó más de un caso de dengue allí, por lo que habría transmisión en el área. Si bien se entiende que la fumigación no es la herramienta más efectiva ante la actual situación epidemiológica, es necesario hacerlo, apuntaron. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y, oh casualidad, lo hacemos en la Argentina, porque el jefe de la CIA, William Burns, está de visita en el vecino país en el marco de una serie de visitas que han ocurrido en los últimos tiempos de funcionarios de los Estados Unidos. De hecho, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que estuvo hace unas semanas en Buenos Aires, va a volver dentro de pocos días, pero eso se enmarca también en la presencia de varios funcionarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue bastante parco a la hora de aclarar cuáles fueron los temas tratados. Burns se reunió con el jefe de gabinete, Martín Pose, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde hubo temas bilaterales de seguridad, de terrorismo y de inteligencia en el marco de una recorrida que está haciendo el jefe de la CIA por la región. El jefe de la CIA, William Burns, arribó este miércoles a Buenos Aires en una visita catalogada de sorpresa por la prensa local para reunirse con el jefe del gabinete argentino, Nicolás Pose, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encuentros en los que también participó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este jueves que en el encuentro de Pose con Burns se habló sobre temas estrictamente coyunturales, la inserción de Argentina en el mundo, y puntualmente se han tratado temas de
de seguridad y de avances en materia de inteligencia, además de analizar la relación con el resto de los países del mundo, agregó el funcionario. Adorni sostuvo que en el encuentro el gobierno de Milei también puso en relieve el cambio de postura de Argentina sobre la relación con otros estados de la región de dudosa impronta democrática, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, y que el país ha cambiado esa postura por una mucho más razonable, de sentido común y adaptada al siglo XXI. El arribo de Burns ocurre días antes del retorno de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, a Argentina, que se suma a las visitas del subsecretario de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro, Brent Neiman, del secretario de Estado, Antony Blinken, y del subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a principios de febrero. Por primera vez, Estados Unidos llevará al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de alto al fuego entre Israel y Hamás. Esto es verdaderamente novedoso porque hasta ahora, justamente, Estados Unidos había vetado todas las iniciativas que en ese sentido se habían planteado precisamente a nivel del Consejo de Seguridad. Antony Blinken, que está de gira, su sexta gira por la región, lo anunció desde Arabia Saudita, hoy está en Egipto, a pesar de la negativa del primer ministro Benjamín Netanyahu de postergar una incursión terrestre en la zona de Rafah. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en Arabia Saudita que su país ha sometido una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo un alto al fuego inmediato vinculado a la liberación de los rehenes y espera que los países la apoyen, declaró el funcionario en un cambio de actitud de su país que hasta ahora había vetado las otras iniciativas presentadas para una tregua. El texto declara la necesidad de un alto al fuego inmediato y duradero para proteger a los civiles de todas las partes y permitir el suministro de ayuda humanitaria, así como la liberación de los rehenes israelíes, aunque de momento no se formalizó una fecha para la votación en el Consejo de Seguridad. El pronunciamiento fue dado a conocer justo después de que el pasado martes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señalara que en una conversación telefónica con Joe Biden esta semana dejó sumamente claro que una ofensiva de toda regla en Rafah, en el extremo sur de Gaza, es necesaria para cumplir su declarado objetivo de eliminar a Hamás. El aparente cambio de postura se produce en momentos en que los llamados de la comunidad internacional para frenar las hostilidades crecen, dado que la situación humanitaria empeora aceleradamente, con focos de hambruna, incluidas muertes de niños por desnutrición y deshidratación. Se agita la política española con el anuncio que hizo hoy el líder independentista catalán, Carles Puigdemont, desde Francia, de que se va a presentar en las elecciones regionales del próximo 12 de mayo, aun cuando todavía no ha entrado en vigor la amnistía para los independentistas catalanes votados en el Congreso español. Esto se da también en un marco en el cual Puigdemont va a renunciar precisamente a cargos a nivel europeo y vuelve con la insistencia de su prédica a las elecciones en España. Són dues eleccions d'una gran transcendència, per allò que hi ha en joc, per tot el que se'n derivarà i per tot el que en depèn el nostre futur. El nostre futur com a nació amenaçada pels qui fa segles que malden per la seva dissolució, i el nostre futur com a projecte europeu basat en uns valors que clarament avui també estan amenaçats. Carles Puigdemont, que huyó de España en 2017, anunció desde la localidad francesa de Elna, a escasos kilómetros de la frontera española y acompañado por los principales dirigentes de su partido, que se presentará a la restitución de la presidencia del gobierno catalán para culminar el proceso de independencia que se inició en 2017 cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña. No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal, después de pasar 6 años y medio defendiendo la presidencia en el exilio y ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injusta e ilícitamente destituida, no eludiré esta responsabilidad por razones de comodidad personal, afirmó Puigdemont. Su vuelta a la política en España se da en un momento en el que él, como otras personas implicadas en el proceso independentista, están pendientes de la amnistía que el Congreso español aprobó este mes, pero que todavía no entró en vigor, a la espera de concluir en apenas 2 meses todos los trámites parlamentarios. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, por acá termina el primer bloque. Pero habrá más información después de la tanda, no se vayan.
es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Les contamos que la demanda de Supergas cayó 7% en 2023, lo que representa su caída más pronunciada en más de una década. Desde la consultora SEG Ingeniería, que trabaja estos temas energéticos, se dice que en esto incidió el aumento de las tarifas debido a la quita de subsidios, aumento que llega a 21% y es la variación más alta desde el año 2011. El 92% de los hogares de Uruguay cocinan con supergas, pero claro que el supergas se usa un poco para calefacción en algunos hogares, un 22% de los hogares calefaccionan en invierno con supergas y un poco también se usa para otros usos, típicamente agua caliente sanitaria con calderetas que calientan agua, ¿no? Pero el principal uso sin duda es la cocción, un poco calefacción y después usos menores. El clima afecta sobre todo a la calefacción, ¿no? Si hace mucho frío, un año se va a gastar más supergas para calefacción. Hemos hecho algunos análisis tratando de quitar el factor climático y nuestra conjetura es que sí, que hay cierto impacto en la subida del precio del supergas que ha hecho que la demanda haya caído. Y si miramos no solo un año, que decía que en el 2023 la demanda cayó 7% de supergas, si miramos un periodo más largo, del 20 al 23, o sea, 3 años, ahí vemos una caída sostenida que ya no se explicaría solo por factores climáticos. Y en ese periodo de 3 años, el precio del supergas creció 64%. Bueno, antes de despedirnos, repasamos los tan esperados datos del tiempo, que además vienen con buenas noticias. Claro, porque pasamos de lo de precipitaciones y tormentas, que fue un hábito en los últimos días, a claro y algo nuboso, que parece que es la expresión que predomina a juzgar por el pronóstico de Inumet para las próximas 48 horas. Claro y algo nuboso en Montevideo y cercanías mañana viernes 22 de marzo con mínima de 15 y máxima de 21 grados. Similar será el sábado 23 de marzo, ya en el comienzo de esta semana de turismo, que para muchos tiene vacaciones incluidas, así que 12 la mínima, 24 la máxima el sábado y parece que se va a mantener bastante así el tiempo en los próximos días, en esta semana, así que bueno, a disfrutar porque parece que las lluvias se fueron. Sí, lo que en este caso hace coincidir el interés del sector turístico con el de la gente que todavía por miles está afectada por estas horas debido a las lluvias de los últimos días. Bueno, nos vamos, los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Así que a permanecer en la pantalla de TV Ciudad, mañana primera edición informativa 8 de la mañana, luego a las 13 y 5 minutos antes de las 7 de la tarde regresamos. Hasta mañana. Que pasen bien.